Todavía hoy, 2.500 personas viven entre Komodo y Rinca, 2 de las 4 islas que aún albergan dragones en su interior. Para ellos, como para sus antepasados, el misterio de Komodo es algo cotidiano que ya nos sorprende. Para los europeos que llegaron por primera vez a la isla, fue la confirmación de que se hallaban en una tierra mítica donde los dragones todavía aterrorizaban a los hombres. Un lugar donde moraban los animales de sus pesadillas. Algunos de esos animales permanecían inactivos mientras la Tierra estaba bajo el dominio de la luz. Este grupo de zorros voladores descansa en las ramas de los árboles esperando que llegue la noche. Son los mayores murciélagos del mundo, pero a pesar de su terrorífico aspecto, son inofensivos, porque los zorros voladores son frugívoros, es decir, se alimentan de frutas. Su actividad comenzará en el mismo momento en que decline el día con la caída del sol. Con la llegada de la noche, las islas se transforman. Las especies que permanecían inactivas durante el día despiertan. Los predadores salen de caza amparados por la oscuridad, y el aire se cubre de sonidos que todavía hoy llenan de temor a los indígenas. La gente permanece en sus chozas y nadie sale del poblado. Por unas horas, las islas recuperan su estado salvaje, fuera del dominio del hombre. A pesar de ser un pueblo pescador, los habitantes de Komodo han transformado el ecosistema de la isla. Cabras y búfalos de agua han pastado en las sabanas desde la llegada del hombre. Las talas continuadas para obtener madera han hecho desaparecer muchos de los bosques que antaño ocupaban estas tierras, y hoy gran parte de ellas están cubiertas por sabanas. Estos cambios afectaron directamente a los dragones. Sus principales presas, los herbívoros autóctonos, veían mermadas sus poblaciones por cazadores y perros asilvestrados, mientras el ganado doméstico esquilmaba sus pastos. Con el hombre en sus dominios y sus presas naturales en declive, la confrontación era inevitable. Los dragones comenzaron a cazar al ganado doméstico y a aproximarse cada vez más a los poblados. A medida que su ecosistema se deterioraba, la presión sobre los habitantes locales se hacía mayor. Los indígenas, ignorantes de su responsabilidad, veían cómo cada año aumentaban los ataques. Los saurios parecían recoger su tributo cada vez con mayor frecuencia. El tamaño de la presa no supone un problema para los varanos. Si no pueden matarlo en el momento del ataque, basta con que consigan morderlo. En su boca viven más de 50 variedades de bacterias infecciosas, y un solo mordisco es suficiente para que pasen a la herida. Al cabo de una semana como máximo, el animal morirá a consecuencia de la infección. Cuando esto ocurra, los dragones lo localizarán por el olor y darán buena cuenta de él. Un caso sorprendente de caza a largo plazo. Ni la dura piel ni los huesos suponen un obstáculo para las mandíbulas de estos saurios. Todo aquello que pueda ser nutritivo se ingiere.
Un dragón puede comer hasta el 70% de su peso corporal de una sola vez gracias a la capacidad de dilatarse que tiene su estómago. Un niño de 9 años puede ser devorado completamente por un solo ejemplar adulto. No es de extrañar, por tanto, que estas criaturas inspiraran un profundo terror a los nativos de la isla. Cuando casi han terminado, un nuevo comensal se apunta al banquete. Ha percibido el olor desde varios kilómetros de distancia y llega un poco tarde al festín. Por suerte, la pieza es suficientemente grande y aún queda comida para él. Su capacidad para ingerir grandes cantidades de comida de una vez les permite permanecer un largo periodo sin alimentarse. No pueden permitirse el lujo de comer todos los días, pero a cambio la naturaleza les ha dotado de un estómago que compensa esa falta de continuidad. Si tenemos en cuenta que la especie que pudo habitar China en el pasado era aún mayor que la insular, las viejas leyendas de dragones que exigían jóvenes vírgenes para calmar su ira parecen ahora más verosímiles. Por el tamaño de sus abdómenes puede adivinarse quiénes están saciados. Tras haber ingerido cada uno más de 40 kilos de comida, se alejan pesadamente del grupo. En breve les seguirá el resto. Su próximo objetivo será buscar una sombra donde descansar y hacer la larga digestión. La competencia de los dragones con el hombre les ha llevado al borde de la extinción. A los 4 años de su descubrimiento ya eran especie protegida, pero a pesar de ello sus poblaciones siguieron mermando. Solo 31 años después, en 1936, el gobierno comprendió que su protección no serviría de nada si no se preservaba su entorno. Las islas, que aún conservaban ejemplares, fueron declaradas santuarios y se protegieron sus ecosistemas. Por fin, parece que el hombre ha comprendido el valor de unas selvas que contienen especies vegetales únicas en el mundo, las mismas en cuyo interior se han forjado las más increíbles leyendas. La profundidad de estas junglas constituye el último refugio para una fauna que ha rodeado las islas de Indonesia de un aura de misterio. Especies que han permanecido ocultas hasta hace poco a la mirada del hombre y que en algunos casos todavía siguen siendo unas grandes desconocidas para los investigadores de todo el mundo. El archipiélago es a la vez realidad y mito, el lugar donde ciencia y fantasía se tocan. El movimiento de las placas continentales lo creó. Las glaciaciones y el mar lo dotaron de vida. Y la evolución y el aislamiento lo convirtieron en leyenda. Hoy, muchos de sus misterios han quedado al descubierto, pero el interior de sus islas todavía esconde criaturas desconocidas. Animales que quizá hoy, como hace 300 años, creamos que son solo el fruto de la imaginación de nuestros antepasados.